¿Qué tal, Bowers? Ya estamos aquí otra vez. Vamos con la tercera masterclass de hoy, que es la de química, y para ello vamos a dar la bienvenida a nuestro profe Carlos. ¿Estás por ahí, Carlos? ¡Vamos allá! Hola Bowers, bienvenidos a una nueva Masterclass de Química. Con todo el temario listo y la materia estudiada, vamos a lo gordo, a sufrir con los ejercicios. Es normal que al comienzo de cualquier prueba que os hagan sobre cualquier materia, os pongáis un poquito nerviosos, pero tenéis que tener claras un par de cosas. Si habéis llegado hasta aquí, ya tenéis mucho camino recorrido. El resto es un mínimo empujón, Bowers. Antes de comenzar con esta nueva Masterclass, quiero hacer hincapié en cómo debéis gestionar estos momentos de crisis con la mejor de las actitudes. En las pruebas de la EBAU, el examen es el 80% del éxito. No lo olvidéis. Y para poder superarlo, os voy a dejar unos consejitos antes de comenzar. Evidentemente, antes de llegar al examen, se os va a exigir que hayáis aprendido el temario. Para ello, hay que tener claro cuál es el temario en cuestión. Pero eso ya lo hemos hecho nosotros aquí en EBAU Project, para vosotros, así que no tenéis que preocuparos mucho más. Lo siguiente e importante es calendarizar y organizar vuestro estudio, para poder tener una velocidad más o menos constante de aprendizaje. Este trabajo es vuestro, poneos horarios para hacerlo, usad el subrayado, fabricad vuestros propios apuntes, esquemas, incluso fichas si os es útil. Inventad reglas mnemotécnicas, compartid vuestras dudas con otros compañeros. Hay infinidad de formas de hacerlo, pero no olvidéis, Bowers, que el examen, aparte de evaluar vuestros conocimientos en diferentes materias, evalúa vuestra forma de pensar. Y aquí quería yo llegar, a ese momento de nervios absolutos en el que os sentáis en un lugar desconocido y os ponen por delante una hoja u hojas llenas de misterio y que a más de uno y una les soltará la tripa. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cómo tenéis que enfrentaros a eso? Pues muy fácil. Lo primero, con confianza. Ya habéis estudiado muchísimo y os habéis enfrentado a desconocidos ejercicios como para hacerlo muy malamente tratrá. Os voy a contar un secreto. El examen está hecho para que todo el mundo lo apruebe, pero no para que todo el mundo saque un 14. Así que, si habéis aprendido todo lo que yo os he explicado en las clases, por lo menos un 7 ya tenéis. Pero a lo que íbamos. Dadle la vuelta al examen y respirad hondo, muy hondo. Os he dicho durante las clases, por activa y por pasiva, que tenéis que descansar durante el estudio. Así que en el examen iréis todos descansados y todas. Leed las preguntas despacio, integradlas en el conocimiento que tenéis, elegid la que queréis contestar y poneos al lío. Haced una gestión eficaz del tiempo del examen. Eso incluye una presentación clara y ordenada, cuidando el vocabulario, lenguaje técnico, la ortografía, la sintaxis y los signos de puntuación, perdón. Somos científicos, sí, pero dominamos la lengua para que se nos entienda, Bowers. Contestad aquello que os pregunten. No os darán más puntuación por desarrollar contenidos que no tienen que ver con lo que os han preguntado. Así que no perdáis el tiempo. Argumentad vuestras respuestas y justificadlas con ejemplos si fuese necesario. ¿Estáis listos para que le peguemos un par de trallazos a algunos ejercicios? Pues vamos a ello. La historia. Pongámonos serios por un momento. Imaginad que tenemos la habilidad de saltar en el espacio-tiempo y que estamos sentados en algún sitio de Extremadura, el año pasado, esperando. Tenemos el examen delante, lo leemos primero rápido y luego lento. Elegimos una selección de preguntas que sabemos hacer. Empezamos a escribir, todo va bien, pero de repente nos aparece esto y no tenemos muy claro qué es. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Leemos detenidamente la mandanga. Nos dicen que, dadas las moléculas de ácido fluorhídrico, cloruro de sodio, tetracloruro de carbono y trifluorometano, razonemos qué tipo de enlace tiene cada molécula. Que justifiquemos la geometría de las moléculas que presentan enlace covalente. Única y exclusivamente, Bowers, solo esas. Y además quieren que indiquemos la polaridad de estas y que digamos si alguna
puede presentar puentes de hidrógeno. Nos dan las masas atómicas de los elementos que componen las moléculas y a pastar. Interesante. Notamos cómo nos invade el pánico, los nervios, pero respiramos hondo. Nos encomendamos a Mendeleev y a Lavoisier y pensamos en la tabla periódica, que ya nos la sabemos, ¿verdad? Ubiquémonos en ella y dejémonos guiar por la ciencia. ¿Qué es lo que pasa? En el primer apartado, vamos con el primer caso, tenemos un compuesto que está hecho de hidrógeno y de flúor. Vale, perfecto. Tenemos el flúor, que es un no metal, con el hidrógeno, que lo ponen encima de los metales, pero a veces sí, a veces no, depende de con quién lo enfrentes. Claro, es un hidrógeno con un no metal. Este enlace es covalente. ¿De acuerdo, Bowers? Covalente. Vamos con la segunda molécula. Tenemos un sodio y un cloro. Un no metal, el cloro, con un metal, un sodio. ¿Eso qué va a ser? Un enlace iónico. ¿Está claro? Vamos con la siguiente. Aquí ya la cosa se complica. Tengo un carbono y tengo 4 cloros. Es decir, tengo un no metal con un no metal. Exactamente 4 no metales iguales con un no metal. Pues esto, covalente. Vamos con la siguiente. Esta ya es todavía riza en el rizo, porque tenemos un hidrógeno, tenemos un carbono y tenemos 3 flúor. Es decir, 2 no metales y un hidrógeno por ahí perdido. ¿Qué es lo que pasa? El enlace importante es el que se forma entre el carbono y los flúor. Y el hidrógeno está ahí un poco para compensar la carga. Entonces, realmente, si lo que tenemos es un no metal con un no metal, el enlace aquí es covalente. ¿Vale? Perfecto. Como ya hemos identificado cuáles son covalentes y cuáles no, vamos con el segundo apartado. En el segundo apartado, acordaos que nos pedían que dijésemos si las moléculas eran polares o no. ¿Vale? Pues en el primer caso, que tenemos hidrógeno y flúor, es un metal parecido, recordad de Bowers que el hidrógeno es muy suyo, con un no metal. Tenemos 2 átomos, por lo tanto la única manera de poner 2 átomos en el espacio es en fila, uno detrás de otro, la molécula es lineal. En el siguiente caso podemos ver cómo tenemos el átomo de hidrógeno y el átomo de flúor. Os he creado esta infografía para que podáis comparar los tamaños atómicos de uno y de otro. La segunda molécula, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos carbono y cloro. No metal con no metal. Tenemos ahora 5 átomos en total. Si tú piensas en el espacio, como vimos en las clases, en las redes de Bravais, etcétera, etcétera, la única forma más lógica de poner estos 5 átomos de tal manera que las repulsiones entre los pares de electrono eran de 109,5 grados. Pero en este no van a ser así, es un tetraedro irregular. Pero bueno, pasemos al tercer apartado. En el tercer apartado, lo que querían era que dijéramos las polaridades. Bueno, pues volvemos a pintar la molécula y recordamos el concepto de polaridad. Los elementos electronegativos, que son los que están arriba y a la derecha, los más electronegativos en la tabla periódica, en contraposición con los elementos menos electronegativos que están abajo a la izquierda de la tabla periódica, la diferencia que tienen es que los que son muy electronegativos tiran con mucha fuerza de los pares de electrones que les rodean. Su carga nuclear efectiva es tan fuerte que atrae muchísimo a esos electrones. Entonces, si yo representase esto gráficamente, Bowers, tendría un mapa de colores de este aspecto, donde la parte roja representa que hay una mayor densidad de electrones y la parte azul representa que hay una menor densidad de electrones. Esta molécula, si yo sumo los vectores de fuerza con los que tiran de los electrones, el flúor y el hidrógeno, al final la suma de esos dos vectores no sería cero, porque el flúor está tirando con muchísima más fuerza.
Entonces, como el momento dipolar es diferente de cero, aquí esta molécula sería polar. En el siguiente caso, que era el tetracloruro de carbono, ¿qué es lo que pasa? Que los cloros son más electronegativos que el carbono. Los cloros, en las direcciones en las que están colocados, tiran con la misma fuerza. Si yo sumo esas fuerzas, el resultado será 0, un rosquete. Por lo tanto, esa molécula será apolar. Y para que lo veáis, os dibujo de nuevo para que veáis que las cargas están distribuidas por igual. Y si sumase los momentos dipolares, serían 0. Es la justificación de que esta molécula sea no polar. Y en el último caso, ¿qué es lo que pasa? Si hemos visto que el anterior era no polar, aquí usamos un poco la deducción. Tengo 3 flúor que tiran con la misma fuerza hacia abajo. Y sin embargo, contra ellos hay un hidrógeno que el pobrecito hace lo que puede, pero evidentemente no se puede comparar. Por lo tanto, si yo pinto de nuevo, vemos que la densidad electrónica está mucho más cercana a los flúor que al hidrógeno. Si yo sumo todos esos vectores, obtengo que el momento dipolar es distinto de 0. Por lo tanto, esta molécula también sería polar. ¿Y qué más nos pedían? Los enlaces o puentes de hidrógeno. La única molécula de todas las que tenemos que podría hacerlo es el ácido fluorhídrico. ¿Por qué? Ya os he explicado que esta molécula tiene más cercana la densidad electrónica del flúor que del hidrógeno. Si tengo una molécula no pasa nada, pero si tengo dos, se pueden orientar de tal manera que la parte que es electrodeficiente se oriente cercana a la parte que tiene muchos electrones. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que se forma un dipolo. Acordaos de las fuerzas intermoleculares, Bowers. El puente de hidrógeno es una de ellas. Y se forma precisamente por esto, porque las moléculas se orientan en el espacio para intentar compensar esa densidad de carga. Con 2 está claro, con 3 más claro. Y con 6, además, se pueden crear fuerzas intermoleculares en varias direcciones. Por lo tanto, el ácido fluorhídrico sí presentaría puentes de hidrógeno. Era muy fácil, parecía que no, pero ya estaría hecho. Y seguiríamos haciendo el examen, ya tranquilos, porque lo que no sabíamos hacer muy bien lo acabamos de hacer níquel. Lo que pasa es que aunque pensemos que hayamos elegido las preguntas que mejor no sabemos, siempre vamos a llegar a otra en la que nos entrarán dudas y retortijones de tripa, como por ejemplo el examen del País Vasco, donde un ejercicio sencillo nos puede dejar la cabeza fuera de juego en un momento dado. El A4, como los folios. Aquí nos pedían que, dado un equilibrio de solubilidad, el del sulfato de bario a 25 grados, que calculásemos su solubilidad en agua pura y después que hiciéramos lo mismo, pero en una disolución de un ion común, el sulfato de sodio. Bueno, respiramos.